Mis padres me dijeron que si me mudaba cerca de ellos me ayudarían a cuidar a mi hija. Pero un día olvidé algo y volví a casa temprano. Y lo que escuché detrás de la puerta me hizo temblar. Me llamo Camila, tengo 32 años, y soy madre soltera de una niña de 5 llamada Lara, que es, literalmente, todo lo que tengo en este mundo. Desde que me convertí en madre, he hecho hasta lo imposible por protegerla. No siempre he tomado las mejores decisiones, lo reconozco, pero todo lo que hago, absolutamente todo, es por ella. Así que lo que estoy a punto de contarles me rompe en más niveles de los que puedo explicar. Porque se supone que los abuelos existen para cuidar, para amar. No para esto. No sé bien por dónde empezar, porque todo lo que ocurrió fue tan sutil, tan gradual, que al principio no parecía peligroso. Pero ahora lo veo claro, hubo señales, muchas, que no quise ver. Y si no hubiera olvidado esa mochila ese día, si no hubiera regresado a casa temprano, quizás no estaría escribiendo esto. Quizás mi hija ya no estaría viva. Crecí en un hogar extraño. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerada, pero en mi casa siempre reinó una especie de amor condicionado. Mis padres eran fríos, metódicos, de esos que crían para que cumplas un propósito, no para que seas feliz. Si sacabas 10, te daban un gesto de aprobación. Si llorabas, te ignoraban. Si desobedecías, el castigo era el silencio, ese silencio helado que dolía más que cualquier grito. Cuando cumplí 18, me fui de casa sin mirar atrás. Me mudé a otra ciudad, estudié sola, trabajé desde muy joven, y juré que si algún día formaba una familia, sería todo lo opuesto a lo que viví. Pero los años pasan, las heridas se difuminan, y a veces la necesidad de creer que todo puede cambiar te hace cometer errores. Hace poco más de un año, me separé del padre de Lara. Él desapareció de nuestras vidas apenas supo que tenía una enfermedad genética que requeriría atención médica constante. Es demasiado para mí, dijo, como si su hija fuera un mueble roto. Desde entonces, he estado criando a Lara sola, trabajando medio tiempo desde casa y tratando de mantenernos a flote. Fue entonces cuando mis padres reaparecieron. Después de años de distancia, me buscaron. Dijeron que querían estar presentes, que querían ayudarme, que les dolía no haber sido buenos padres y que deseaban redimirse siendo buenos abuelos. Me ofrecieron algo que, en ese momento, me pareció un milagro. Que me mudara a una pequeña casa que tenían cerca de la suya, y que ellos cuidarían de Lara por las mañanas mientras yo trabajaba. Al principio dudé. Pero Lara los adoró desde el primer día. No los conocía, claro. Para ella eran solo unos abuelitos amorosos que le daban panqueques y jugaban a las escondidas. Y para mí eran un salvavidas. Acepté. Me mudé. Y por un tiempo, todo pareció estar bien. Los veía felices, dedicados, atentos. Mi madre le preparaba almuerzos especiales, mi padre le leía cuentos antes de la siesta. Incluso llegaron a instalar cámaras de seguridad para que yo estuviera más tranquila, decían. Me sentí afortunada. Pensé, tal vez cambiaron. Tal vez sí pueden amar. Tal vez esta vez sí. Pero entonces sucedió. Fue hace 3 semanas, un jueves por la mañana. Yo había salido temprano a llevar unos documentos al trabajo, y justo cuando estaba llegando, me di cuenta de que había olvidado la mochila de Lara con su medicina, su cuaderno, su merienda. Todo. Y como la guardería me exige que lleve ese paquete completo cada día, tuve que regresar a casa antes de lo planeado. Eran casi las 9 de la mañana. El sol estaba tibio y el vecindario en silencio. Al llegar, estacioné frente a mi casa y caminé rápido, aún con la cabeza en las prisas. Hasta que me detuve frente a la puerta. No sé qué fue lo que me hizo quedarme quieta. No lo recuerdo con claridad. Solo sé que, justo cuando estaba por meter la llave en la cerradura, escuché una voz. Era mi madre. Estaba hablando en un tono extraño. Bajo, como si estuviera tratando de calmar a alguien. Hoy es el día, ella no sufrirá, dijo. Mi cuerpo entero se congeló. Al principio pensé que estaba hablando por teléfono. Me acerqué más, conteniendo la respiración. Luego escuché pasos. Y otra voz. Era mi padre. Asegúrate de que lo beba todo. Y que no esté despierta cuando empiece. No debe llorar. Mi mano temblaba tanto que las llaves tintineaban sin que pudiera controlarlo. No entendía nada. O mejor dicho, no quería entenderlo. Apoyé el oído en la puerta. Dentro se oían cucharas chocando, una taza, susurros y silencio. No podía respirar. Solo pensaba en Lara. ¿Estaba bien? ¿Qué estaban haciendo? No esperé más. Giré la llave con torpeza y empujé la puerta con fuerza. ¿Dónde está mi hija?, grité. Mis padres se sobresaltaron. Mi madre tenía una taza en las manos y mi padre, una cuchara y un frasquito oscuro en la otra. La escena parecía sacada de una pesadilla. ¿Dónde está Lara?, repetí, avanzando hacia ellos como una fiera. Está durmiendo, dijo mi madre. Estaba cansadita, nada más. Le preparamos un té para que descanse mejor. ¿Y qué hay en ese frasco?, pregunté, apuntando con la mirada. Es un suplemento natural, respondió mi padre, seco. Nada peligroso. Pero tú siempre dramatizas todo. No respondí. Corrí al cuarto de mi hija. Estaba acostada en su cama, profundamente dormida. La toqué. Estaba tibia, pero su respiración era muy lenta. Le sacudí el hombro. Lara, cariño, susurré. Abrió los ojos a medias y balbuceó,
Abuelita dijo que era un juguito mágico que me haría volar en sueños. Me fui al baño y vomité. Salí del cuarto con la determinación de una madre a la que le acaban de arrancar la venda de los ojos. Nos vamos, anuncié. Hoy mismo. Mis padres no dijeron nada. Mi madre solo me miró como si estuviera decepcionada de mí, como si la que traicionaba fuera yo. Mi padre se limitó a tomar su taza y seguir tomando lo que fuera que había preparado. Y mientras empacaba lo esencial y salía por esa puerta con mi hija en brazos, algo en mí se quebró para siempre. Porque esa frase, la que escuché detrás de la puerta, hoy es el día, ella no sufrirá, no era una metáfora. No era una figura literaria. Era una sentencia. Y yo no descansaría hasta descubrir qué habían planeado para mi hija. ¿Y por qué? Pasaron 2 días hasta que sentí que podía respirar un poco. Me quedé en casa de Emilia, mi mejor amiga desde la universidad, que no hizo preguntas innecesarias cuando le pedí ayuda. Solo me dijo, quédate todo el tiempo que necesites, Cami. Y eso hice. Durante esas primeras horas, me dediqué por completo a Lara. La observé dormir, respirar, comer, jugar. Le medí la temperatura cada pocas horas. No podía evitarlo. Aunque estaba bien, aunque sonreía y hablaba con normalidad, yo ya no confiaba en nada. Esa noche, cuando por fin ella se quedó dormida profundamente, salí al balcón con mi celular en una mano y el frasquito que me había guardado de casa de mis padres en la otra. Me lo metí en el bolsillo justo antes de salir, casi por instinto. No tenía etiqueta. Solo una botellita de vidrio color ámbar con gotero y un leve olor dulzón que no supe identificar. Y eso me asustó más. No sabía a quién acudir. ¿Llamar a la policía? ¿Con qué prueba? ¿Una conversación a medias? ¿Un presentimiento? ¿Una botella sin etiqueta? No podía arriesgarme a que me tomaran por exagerada. Necesitaba saber con certeza qué era ese líquido. Y había alguien que podía ayudarme. Carlos, un excompañero de Emilia que había estudiado toxicología y trabajaba en un laboratorio clínico. Emilia me ayudó a contactarlo. Le dije que necesitaba saber si ese contenido podía ser peligroso. Le llevé el frasco al día siguiente sin darle muchos detalles. Solo le pedí discreción. Dame unas 48 horas, me dijo. Mientras tanto, me aferré a Lara. La llevé al parque, le compré su jugo favorito, la abracé más veces de las que podía contar. Y en medio de esos momentos de ternura, una pregunta no dejaba de rebotar en mi cabeza. ¿Por qué querrían hacerle daño a mi hija? Mis padres habían sido duros, sí. Fríos. A veces crueles en su manera de educar. Pero, ¿capaces de hacerle algo a una niña? ¿A su nieta? No. No quería creerlo. Hasta que comencé a recordar cosas. Fragmentos sueltos de mi infancia, escenas que durante años bloqueé o minimicé. Como aquella vez, a los 8 años, cuando enfermé de neumonía y mi madre se negó a llevarme al hospital porque el cuerpo debía aprender a sanar por sí solo. Me dejó en cama con fiebre por 3 días, sin medicina, solo infusiones que ella misma preparaba. O aquella vez que lloré por una pesadilla y mi padre me dejó encerrada en el sótano oscuro para que aprendiera que el miedo no es real. Siempre lo tomé como un estilo de crianza cruel, pero no criminal. Hasta ahora. Esa tarde, mientras Lara dibujaba, me encerré en el baño y abrí una vieja caja de recuerdos que llevaba años sin revisar. No sabía qué buscaba exactamente, solo algo. Algo que me explicara por qué mis padres estaban tan empeñados en ganarse nuestra confianza de la noche a la mañana. Y allí encontré una carta. Estaba dirigida a mí, con una letra femenina que no reconocí al principio. El sobre estaba amarillento y sin sello. Dentro había una hoja escrita con trazos temblorosos, como si quien la escribió lo hubiera hecho con miedo. Decía, Camila, si alguna vez encuentras esta carta, por favor escucha lo que voy a decirte. No te quedes cerca de ellos. No confíes. No dejes a nadie a su cuidado. No importa cuánto lo oculten, no han cambiado. Y no es la primera vez. Nada más. Solo eso. Sin firma. La leí varias veces. El corazón me latía tan fuerte que me dolía la cabeza. ¿Quién la escribió? ¿Cuándo? ¿Y qué significaba no es la primera vez? ¿Había más víctimas? Me senté en el borde de la bañera con las piernas temblando. Entonces recordé algo que había enterrado durante mucho tiempo, una prima, hija de mi tía Marta. Se llamaba Isabela. Tenía mi misma edad. Murió cuando teníamos 6. Nunca entendí muy bien cómo. Decían que se cayó por unas escaleras mientras jugábamos en casa de mis padres, pero yo no estaba allí ese día. Isabela se había quedado sola con ellos, y cuando llegamos, ya había una ambulancia. Mi madre lloraba. Mi padre no decía nada. Esa muerte se silenció. Nadie volvió a hablar de ella. Mi tía Marta se fue del país poco después, sin despedirse. Ahora, todo encajaba diferente. Y dolía. Dolía demasiado. Justo cuando el pánico empezaba a apoderarse de mí, recibí un mensaje de Carlos. Necesito hablar contigo. No esperes a mañana. Lo llamé al instante. Su voz sonaba alterada. Camila, lo que me diste no es un suplemento natural. Ni remotamente. ¿Qué es? Pregunté, apretando el teléfono con la mano sudorosa. Es una combinación de benzodiazepinas con una sustancia que en dosis mayores puede inducir coma o la muerte. Me quedé sin aire. ¿Estás segura?
Totalmente. Es un sedante fuerte. Si una niña pequeña lo ingiere, podría no despertar. Lo que me preocupa es que la sustancia está diluida. Está hecha para parecer inofensiva. Es difícil de detectar. Alguien con conocimientos la preparó a propósito. Mi voz salió ahogada. ¿Y si no la hubiera escuchado a tiempo? Carlos no respondió. Y fue en ese silencio cuando lo supe. Mis padres no intentaban controlarme. No intentaban criar a Lara como a mí. Intentaban borrarla. Esa noche, observé a mi hija dormir con una mezcla de amor y miedo como nunca antes. No podía permitir que se acercaran a ella otra vez. No después de esto. No mientras yo respirara. ¿Y si no pensaban detenerse por su cuenta? Entonces iba a obligarlos. A mi manera. Dormí con la puerta cerrada y un cuchillo de cocina escondido bajo la almohada. No es que creyera que mis padres vendrían a buscarnos esa misma noche, pero algo dentro de mí se había roto para siempre. Esa falsa sensación de seguridad, de normalidad, ya no existía. Y aunque Lara dormía tranquila, su cuerpecito tibio pegado al mío, yo me sentía como una mujer que camina por el filo de una cornisa. La conversación con Carlos me dejó completamente clara una cosa. Lo que había en esa botella no fue un accidente. Fue preparado. Con intención. Con cuidado. Y el hecho de que lo ocultaran en un frasco sin etiqueta, con un olor disimulado, solo confirmaba que no era la primera vez que hacían algo así. No pude dormir. Así que me levanté antes de que amaneciera, preparé café y me senté frente al escritorio improvisado en la casa de Emilia. Encendí la laptop. Había un nombre que no se me salía de la cabeza, Isabela. Mi prima. La niña que se cayó por las escaleras. La que murió sola en casa de mis padres. La que nadie volvió a nombrar. Busqué su nombre completo en Google, con la esperanza de encontrar alguna noticia, algún registro del accidente. Pero no encontré nada. Ni una mención. Solo su nombre en una antigua partida de defunción escaneada de un registro público, donde decía, causa de muerte, traumatismo cráneoencefálico accidental. Tenía 6 años. Sentí una punzada en el pecho. Como si de pronto ese pasado que siempre había sido borroso se estuviera volviendo nítido. Demasiado nítido. Entonces se me ocurrió algo. Busqué a mi tía Marta en redes sociales. Durante años, creí que se había ido del país sin dejar rastro, pero ahora me di cuenta de que nunca la busqué realmente. No porque no quisiera, sino porque algo me decía que era mejor no remover esas aguas. Hasta que encontré un perfil. Marta L. Díaz. Ciudad de Mendoza, Argentina. La reconocí al instante en la foto, el mismo rostro serio, la mirada dura, pero los ojos estaban apagados. Le envié un mensaje directo. Tía Marta, soy Camila. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesito hablar con usted. Es sobre Isabela. Es urgente. Por favor. Pasaron horas antes de que respondiera. Durante ese tiempo no podía dejar de pensar en esa carta que encontré escondida en la caja de recuerdos. Esa advertencia que decía no es la primera vez. ¿La había escrito ella? Finalmente, a las 17:22, su respuesta apareció en la pantalla. Camila, pensé que nunca me buscarías. ¿Estás bien? Le escribí que estaba con Lara, que mis padres intentaron darle algo, que creía que estaba relacionada con lo que pasó con Isabela. Su respuesta fue escalofriante. No te puedo escribir todo por aquí. Llámame. Ahora. Marqué sin pensar. Me temblaban las manos. La llamada tardó en conectar. Y cuando escuché su voz, supe que estaba al borde de algo que no iba a poder desoír. Camila, dijo ella, bajito, casi susurrando. ¿Estás segura de que estás sola? Sí. Lara está durmiendo. Hubo un silencio. Luego respiró profundo, y su voz tembló. Yo traté de advertirte. Cuando me enteré que te habías mudado cerca de ellos, casi tomó un vuelo. Pero no sabía cómo ibas a reaccionar. ¿Fuiste tú quien escribió la carta? Sí. La escondí en tu caja antes de irme del país. Sabía que algún día la encontrarías. ¿Qué pasó con Isabela? Su voz se quebró por completo. Isabela no se cayó por las escaleras. Ellos me mintieron. Me dijeron que había muerto en el hospital. Pero cuando llegué, ya habían hecho el entierro. No me dejaron verla. Me dijeron que era mejor así. ¿Nunca viste su cuerpo? Nunca. Ni ataúd abierto, ni certificado médico firmado por un hospital. Solo un documento, entregado por tu padre. Él lo firmó como si fuera el apoderado. Nunca me explicaron por qué. Me cubrí la boca. Las lágrimas me escurrían por las mejillas. ¿Y tú crees que? Sí, dijo ella sin dudar. Creo que ellos la mataron. Y no sé por qué. El nudo en mi garganta era insoportable. Lara, casi, balbuceé. Si yo no hubiera vuelto ese día, te habría pasado lo mismo que a mí. Te hubieran dicho que tuvo un accidente. Que fue repentino. Que lo sienten. Y luego te habrían enterrado ese dolor como hicieron conmigo. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene? Es su nieta. Eso es lo que nunca entendí, susurró. Siempre creí que estaban enfermos. Que no son personas normales. No fue solo frialdad, Camila. Era otra cosa. Siempre sentí que en esa casa se respiraba oscuridad. Me quedé en silencio. Marta continuó, su voz rota.
Yo viví con ellos durante 1 año, ¿lo recuerdas? Después de que mi esposo me dejara. Quería rehacer mi vida, y ellos me ofrecieron apoyo. Parecían sinceros. Me convencieron de que serían buenos abuelos. Me fui a una entrevista de trabajo. La dejé con ellos solo una vez, y fue la última vez que la vi. Cerré los ojos con fuerza. ¿Crees que lo hicieron por alguna creencia? ¿Algún tipo de, no sé, fanatismo? No lo sé. Pero encontré cosas raras en esa casa, después. Recortes. Libros antiguos. Frascos con etiquetas médicas. Ritos. Palabras en otro idioma. Pero todo desapareció de la noche a la mañana. Sentí náuseas. ¿Crees que harían algo para silenciarme si descubren que sé? Estoy segura. ¿Y si llamo a la policía? Hazlo. Pero ten pruebas. Las van a negar. Te van a hacer pasar por inestable. Siempre han sido expertos en eso. La llamada terminó con una advertencia más: Camila, si aún estás cerca, aléjate. No lo subestimes. No pienses que por ser tus padres no te harían daño. Yo lo pensé y perdí a mi hija. Colgué temblando. Ya no tenía dudas. Lara había sido el blanco. No por accidente. No por descuido. Por algo más grande. Algo que aún no lograba comprender. Y si quería respuestas, iba a tener que regresar a esa casa. Por las pruebas. Por la verdad. Por justicia. Esa noche, mientras Lara dormía abrazada a su peluche, me senté a escribir cada detalle, cada recuerdo, cada sospecha. Como si fueran mi testamento, por si algo me pasaba. Porque al día siguiente, iba a volver. Y esta vez, no me iba a ir sin saberlo todo. El día siguiente amaneció con un sol frío, de esos que no calientan. Me levanté antes de que Lara despertara. Dejé su desayuno preparado y le pedí a Emilia que la cuidara un par de horas. No le expliqué todo, solo le dije que necesitaba resolver algo importante, relacionado con mis padres. No tardes, por favor, me dijo. Desde que llegaste, no me gusta cómo te tiembla la voz cuando hablas de ellos. La casa de mis padres estaba exactamente como la había dejado. Igual de pulcra. Igual de silenciosa. El jardín perfectamente podado, las persianas cerradas. No vi el auto de mi madre, ni el de mi padre, lo que significaba que no estaban. No pensé demasiado. No podía darme ese lujo. Si me arrepentía ahora, jamás sabría la verdad. Tenía la llave. Aún no la habían cambiado. Y eso me pareció un poco descuidado. Como si no creyeran que yo tendría el valor de regresar. Abrí la puerta con sigilo. Entré. Cerré. Y el aire me golpeó como una bofetada. Ese olor. El mismo olor dulzón de la botellita. Una mezcla entre lavanda vieja y algo más, metálico. Tragué saliva y comencé a recorrer la casa con pasos lentos, sintiéndome como una intrusa en mi propia infancia. Todo estaba limpio, ordenado. Demasiado. Como si nadie viviera ahí realmente. Como si todo estuviera montado. La cocina estaba intacta, salvo por una taza sobre la mesa que aún tenía restos de algo marrón en el fondo. Me acerqué. Olí. El mismo aroma. El mismo. No toqué nada. Solo seguí. Fui hacia el despacho de mi padre. Siempre estuvo prohibido entrar ahí cuando era niña. Me decían que era su espacio personal. Pero ahora, ese cuarto era la clave. Estaba cerrado con llave. Me tomó 10 minutos forzar la cerradura con un destornillador que encontré en el cajón del lavadero. Cuando se abrió, sentí que entraba en un mundo que no debía existir. El despacho era otra dimensión. Muebles antiguos. Estanterías repletas de libros extraños. Cuadernos de notas. Un archivador metálico cerrado con candado. Busqué la llave por toda la habitación, hasta que la encontré debajo de un portarretratos con una foto mía de niña, sonriendo con dientes de leche y mirada vacía. Irónico. Abrí el archivador. Y lo que encontré me dejó sin aire. Carpetas. Con nombres. Fechas. Fotos. Isabela Díaz. Fecha, 12 de julio de 1999. Transición fallida. Reacción adversa. Riesgo alto. Había una hoja escrita con letra pulcra, casi médica. Contenía un protocolo detallado, como si se tratara de un experimento. Dosis inicial, 1.5 mililitros mezcla con extracto diluido. Esperar reacción en los primeros 30 minutos. Si hay agitación o rechazo, suspender. Si entra en fase de quietud profunda, continuar con etapa 2. Casi vomité. No era una caída. No fue un accidente. Era un procedimiento. Y había más. Ana S. Rodríguez. Fecha, 3 de mayo de 1993. Interrumpido por intervención materna. Niño retirado del entorno. Procedimiento incompleto. Había al menos 5 carpetas similares. Algunas más antiguas. Una incluso databa de 1985. Todas describían niños pequeños. En la mayoría, había un nombre de una madre, tachado. Solo quedaban las fechas y frases como estado no apto o proceso abortado. Mi corazón latía con tanta fuerza que dolía. Entonces encontré una última carpeta. Lara. Fecha, en blanco.
Estado, preparación lista. Condiciones óptimas. Nota, la transición debe hacerse pronto. Ella es diferente. Grité. No pude evitarlo. Fue un alarido que rompió el silencio. Estaba temblando entera. No entendía todo lo que leía, pero lo que sí entendía me destrozaba. Mis padres llevaban décadas haciendo esto. Con niños. Con bebés. Y ahora, con mi hija. Cerré la carpeta, la metí en mi mochila. Tomé todas. Me llevé también la hoja con la fórmula del extracto, los nombres, las fechas. No podía dejar nada. Necesitaba que alguien más viera esto. Que lo confirmara. Que lo entendiera. Porque yo ya no podía más. Me iba a ir cuando escuché el sonido. Un clic. La cerradura girando. La puerta de entrada abriéndose. Mi madre. Estaba entrando. Me escondí detrás del escritorio. No sé cómo. No sé cómo no me escuchó. Escuché sus pasos lentos y su voz tarareando algo. Algo que no recordaba. Oh sí. Una canción de cuna. Pero en un idioma que no entendía. Estuvo en la cocina unos minutos. Luego subió. Sus pasos se alejaron. Salí arrastrándome, aguantando la respiración como si el oxígeno fuera mi enemigo. Me moví hasta la puerta. La abrí apenas lo suficiente para escabullirme. Y corrí. Corrí como si el infierno estuviera pisándome los talones. Esa noche, me duché con la puerta cerrada y bloqueada. Y mientras Lara dormía, tomé las carpetas y fui a casa de Carlos. Le mostré todo. Sus ojos se agrandaron al ver los documentos. Camila, esto no es solo abuso. Esto es un sistema. Esto es una organización. Esto es otra cosa. ¿Otra cosa como qué? No sé. Pero aquí hablan de transiciones, de reacciones y etapas. Y hay sustancias que no reconozco. Algunas no están reguladas. Algunas ni siquiera deberían existir. ¿De dónde sacaron esto? Mis padres, dije con un hilo de voz. Mis padres lo tienen todo guardado. Durante años. Como si fueran científicos. O, algo peor. Carlos me miró con pánico real en los ojos. Esto no es algo que podamos llevar a cualquier comisaría. Necesitamos más. Algo que conecte estas fórmulas con los actos reales. Necesitamos saber qué están intentando hacer. ¿Por qué? Yo asentí. Porque lo sabía. Esto no era solo maldad. Era un plan. Y mi hija estaba en el centro. No dormimos esa noche. Carlos se quedó con los documentos. Los revisó uno por uno, en silencio, mientras yo me sentaba en el sofá de su pequeño departamento, mirando la pared sin verla realmente. Sentía que flotaba fuera de mi cuerpo. Que en cualquier momento iba a despertar en mi cama, con Lara al lado, y todo habría sido una pesadilla. Pero no era un sueño. Era mi vida. Y lo peor aún estaba por revelarse. Camila, dijo Carlos al fin, mirando una hoja en particular, ¿has visto esto? Me acerqué. Era un papel amarillento, como un registro antiguo, fechado en 1973. Llevaba como título, Proyecto 1, Retorno del Espíritu sin apego. Fruncí el ceño. ¿Qué es eso? No lo sé con certeza. Pero este nombre se repite en varias carpetas. Retorno, traspaso, transición sin dolor, fase 2 de transferencia. Todo apunta a un concepto, espiritual. O eso creen ellos. ¿Espiritual? Sí. Como si creyeran que pueden transferir algo. Un alma. O una conciencia. Se me heló la sangre. ¿Estás diciendo que mis padres creen que pueden meter algo, o alguien, en el cuerpo de un niño? Carlos no contestó. Solo me mostró otro documento. Una carta, escrita con una caligrafía firme, dirigida a alguien identificado únicamente como doctora. La pequeña fue receptiva. Presentó alteraciones mínimas. Pero no retuvo el estado. Sospecho que aún hay recuerdos residuales. Tal vez la edad ideal no es 6 años. La próxima vez, empezaremos antes. La esencia debe llegar pura. Mis piernas no me sostenían. Me senté de golpe. ¿Qué significa eso? Carlos bajó la voz. Camila, lo que tú llamas tus padres, no sé si realmente lo sean. O al menos, no del todo. ¿Qué estás diciendo? Hay teorías, explicó, cauteloso, que hablan de grupos que creen en la inmortalidad sin cuerpo. Gente que sostiene que la conciencia puede moverse de un cuerpo a otro, si se cumplen ciertas condiciones. Por lo general, buscan niños. Cuerpos puros, como lo describen ellos. Me llevé las manos a la cabeza. ¿Crees que ellos intentaban, qué? ¿Meter el alma de alguien más en Lara? No puedo afirmarlo, pero todo lo que hemos encontrado apunta a eso. Procedimientos, sustancias que inhiben la actividad cerebral, momentos de transición, monitoreo de reacciones físicas y emocionales. Hay todo un sistema montado. Carlos tomó otra carpeta. Me mostró un diagrama. Mira esto. Tiene un cronograma. Preparación física, control emocional, desconexión de entorno, sedación y por último, fase de integración. Leí en voz baja. Silencio total. Sin contacto externo. Aislamiento sensorial. Inyección final a nivel subdérmico, ¿qué es eso?
Carlos apretó los labios. Esa última fase no la entiendo del todo. Pero lo que sí sé es que es irreversible. Me invadió una ola de náuseas. ¿Y si lo hubieran logrado? Si yo no hubiera vuelto ese día, no estaríamos hablando ahora. Lloré. No pude evitarlo. Fue un llanto seco, desesperado. De esos que no liberan, solo drenan. Carlos me puso una mano en el hombro. Esto no es tu culpa. Lo importante es que la salvaste. ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy con esto? ¿Quién me va a creer? Con esto, dijo, señalando los papeles, ya hay base para levantar una denuncia seria. Pero necesito ayudarte a organizarlo todo. Redactarlo con lenguaje técnico. Dejarlo claro. Y hay otra cosa, ¿qué? Necesitamos saber si esto va más allá de ellos. Si hay alguien más involucrado. ¿Recuerdas esa carta del Dr. E? ¿Quién es? No lo sé. Tenemos que saberlo. Porque si ese nombre aparece en más registros, entonces esto no es solo una locura familiar. Me estremecí. Porque en el fondo, ya lo sabía. Esto era un culto. Uno disfrazado de familia. De ayuda. De amor. Y mi hija había estado a centímetros de convertirse en su próximo recipiente. Volví a casa de Emilia en silencio. Cuando abrí la puerta del cuarto, Lara estaba dormida, abrazada a su peluche de unicornio. Tenía el cabello revuelto, la boca entreabierta, y un hilo de baba en la almohada. Estaba viva. Estaba conmigo. Y eso me dio fuerzas. Esa noche, mientras la abrazaba, supe que no podía quedarme solo en la denuncia. Tenía que exponerlos. A todos. Y si lo que descubrimos en los documentos era cierto, entonces iba a encontrar al Dr. E. Al día siguiente, Carlos me llamó. Había rastreado parte del contenido de las carpetas, buscando nombres, fechas, conexiones. Su voz sonaba tensa al teléfono. Encontré algo, dijo. Oh, alguien. ¿Quién? Un tal Augusto Reinales. Médico retirado. Psiquiatra. Participó en un proyecto experimental en los años 70, financiado por una fundación privada. Lo llamaban Proyecto Retorno. Y vive en las afueras de la ciudad. Aún está vivo. Tiene 89 años. Pero lo más extraño es que en su historial médico hay una anotación legal muy inusual. Se declaró incapaz de ejercer en 1981, tras ser denunciado por prácticas alternativas no autorizadas con menores de edad. Me quedé en silencio. ¿Y si es él? ¿Dr. E? Podría ser. O uno de los primeros. Pero si lo es, entonces tus padres no solo están siguiendo un plan viejo. Están cumpliendo una doctrina. ¿Una doctrina? Sí. Dijo Carlos. Un culto disfrazado de ciencia. Una secta que cree que puede vencer la muerte habitando cuerpos nuevos. Y tú, Camila, fuiste parte sin saberlo. Esa noche, preparé todo. Porque al día siguiente, iba a visitar a ese hombre. Y esta vez, no me iba a ir sin respuestas. Carlos me acompañó. No porque yo se lo pidiera, sino porque insistió. No vas a ir sola a la casa de un hombre que estuvo vinculado a experimentos con niños, Camila. No esta vez. Fuimos en su auto. Era un sábado por la mañana. Lara se quedó con Emilia, ajena a todo, jugando en el jardín con una pelota y un sombrero rosa que ella misma decoró con lentejuelas. Yo la abracé antes de salir como si fuera la última vez. Porque algo me decía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría para siempre la forma en que entendía mi vida. Augusto Reinales vivía en una casa antigua a las afueras de la ciudad, en una zona tranquila, casi campestre. Tenía una verja oxidada, un camino de tierra que crujía bajo los neumáticos, y un porche cubierto de plantas secas. Tocamos el timbre. 2 veces. Nadie respondió al principio. Carlos iba a insistir cuando la puerta se abrió lentamente. Detrás de ella, un hombre delgado, de rostro hundido, ojos amarillentos y cabello blanco, nos observó en silencio durante varios segundos. ¿Augusto Reinales? Pregunté, con la voz quebrada. Él no respondió de inmediato. Nos escaneó con la mirada. Y luego dijo, ustedes no están aquí por curiosidad. Se les nota en los ojos. Y entonces, sin invitarnos, se dio media vuelta y entró a la casa, dejándonos la puerta abierta. Carlos me miró como preguntando si seguíamos. Asentí. Entramos. La casa olía a humedad, a polvo viejo y medicamentos. Estaba oscura, pero ordenada. Una vitrina con frascos antiguos, una estantería con libros en latín, y un retrato familiar colgado junto a una estampa religiosa que me puso los pelos de punta. Era un símbolo que también había visto en una de las carpetas que tomé del despacho de mi padre. Augusto se sentó en una poltrona y nos miró como si supiera todo de nosotros. Tu cara me resulta familiar, dijo, mirándome. Tú eres Camila, hija de Ricardo y Teresa Moreno. Lo vi tensarse. Bajó la mirada. Y luego suspiró, largo y denso, como si le pesara la vida. Viniste por las transiciones, dijo, sin preguntar. Asentí. ¿Qué son? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué tantos niños? Él se pasó una mano por el rostro y habló con una lentitud inquietante. Hace mucho tiempo, en los años 70, un grupo de médicos, científicos y filósofos creyeron haber encontrado la clave para evitar la muerte. No la muerte física, sino la de la conciencia. La memoria.
La identidad. Pensaban que el alma, lo que tú llamarías esencia, podía ser separada del cuerpo, y que, con los métodos adecuados, transferida a otro cuerpo más joven. ¿Y tú eras parte de ese grupo? Preguntó Carlos, con el ceño fruncido. No al principio. Me reclutaron cuando uno de los primeros experimentos salió mal. Yo era psiquiatra clínico. Pensaban que, tal vez, el trauma emocional era lo que impedía la estabilidad de las transferencias. Mi labor era estudiar la reacción del nuevo recipiente, el niño. Tragué saliva. Me sentía al borde del colapso. ¿Qué le hacían a los niños? Primero los sedaban. Les provocaban una desconexión sensorial. Les hablaban durante días con una sola voz, la del donante, grabada, repetida, como si fuera su propia conciencia. Luego venía la segunda fase, la inducción. Medicamentos, hipnosis, aislamiento. Algunos despertaban. Otros, no. ¿Y sobrevivían? Él bajó la mirada. A veces. A veces, sus cuerpos vivían. Pero ellos no estaban ahí. Se iban. O quedaban atrapados. ¿Y mis padres? Tus padres estaban entre los creyentes más fieles. No científicos. Seguidores. Ellos no tenían la preparación. Pero tenían la devoción. Creían que la conciencia del elegido podía vivir en su propia sangre, si era transferida a alguien de su linaje. Lara. Susurré. No solo Lara. Tú también. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Qué? Augusto me miró fijamente. Tú fuiste parte del proyecto. Tenías 5 años. Fuiste marcada como receptáculo potencial. Pero no funcionó. Lloraste durante la inducción. Te resististe. Dijeron que tu voluntad era demasiado fuerte. Que la conexión se rompió. ¿Pero qué? A veces, en los casos fallidos, quedan residuos. Fragmentos. Sombras. ¿Qué tipo de sombras? Recuerdos que no son tuyos. Voces que no reconoces. Pesadillas. Cambios de personalidad, breves. ¿Nunca lo sentiste? Cerré los ojos. Recordé cosas. No detalles, sino sensaciones. Como los sueños que tenía de niña, yo, parada en un pasillo sin fin, alguien llamándome por un nombre que no era el mío. O esa vez que hablé dormida y mi madre me observaba desde la puerta, con una sonrisa extraña. O cuando me encerraron en el sótano, y alguien me susurraba desde la oscuridad, no temas. Todo esto ya pasó. Me temblaban las manos. ¿Qué querían hacer con Lara? Reiniciar el proceso. Tu hija tiene una genética fuerte. Nacida de una portadora. Y según ellos, más sensible. Más apta. Creen que en ella puede vivir quien tú no lograste contener. ¿Quién? Augusto dudó. Un líder. Alguien que murió décadas atrás. Un hombre que dirigió el primer círculo. Uno que dejó instrucciones para su regreso. ¿Cómo se llama? Él miró al suelo. No puedo decirlo. Si lo hago, me encontrarán. Aunque estés viva, tú también estás marcada, Camila. Ellos saben. Ellos sienten cuando alguien rompe el pacto. Carlos intervino, con voz firme. ¿Quiénes son ellos? Augusto se puso de pie con dificultad. Caminó hasta una pequeña caja metálica escondida detrás de una estantería. La abrió y nos entregó un cuaderno, viejo, con el lomo desgastado. Esto es todo lo que pude recopilar cuando escapé. Nombres. Fechas. Símbolos. Lugares de encuentro. Está cifrado. Pero tú, dijo señalándome, si te concentras, tal vez lo recuerdes. ¿Recordar qué? El momento en que te apagaste. Y volviste a encenderte. La primera vez. Salimos de la casa en silencio. Carlos sostenía el cuaderno como si ardiera. En el camino de vuelta, solo pensé en una cosa. Mis padres no habían terminado. ¿Y si todo esto era cierto? No se detendrían. Ni ahora. Ni nunca. Me senté en el suelo del cuarto de Emilia con el cuaderno sobre las rodillas. Lara dormía profundamente, abrazando su peluche, sin saber que la línea entre la vida y la muerte, o algo peor, había estado tan cerca de romperse bajo sus pies. La observé por un largo rato. Su respiración pausada, su pequeña mano abierta sobre la almohada, y entonces lo supe, no tenía opción. Tenía que abrir esa caja que mi mente había sellado desde niña. Tenía que recordar. Abrí el cuaderno. Las primeras páginas eran aparentemente ilegibles, símbolos trazados en tinta desvaída, círculos entrelazados, notas en lo que parecía un latín antiguo, mezclado con otro idioma que no reconocía. Carlos había dejado el cuaderno en mis manos después de escanear algunas hojas. Me dijo que intentaría contactar a un lingüista de confianza. Pero algo me decía que, si alguien podía entender ese texto, era yo. No porque supiera ese idioma, sino porque una parte de mí ya lo había escuchado antes. Y no me equivocaba. Al llegar a la página 17, algo cambió. Las palabras comenzaron a tener un ritmo. No significaban nada concreto en mi mente, pero evocaban sensaciones, imágenes. Una frase resaltaba en particular, repetida varias veces, receptio voluntatis in carne nova. La leí en voz baja. Al hacerlo, una imagen me golpeó como un relámpago, yo. De niña. Sentada frente a un espejo.
mi madre detrás de mí, peinándome con lentitud. Y una voz masculina, desde una grabadora oculta, repitiendo esa misma frase, una y otra vez. Receptio voluntatis in carne nova. Recepción de la voluntad en carne nueva. El espejo tenía un marco tallado con símbolos. El mismo símbolo que vi en casa de Augusto. Mi reflejo en el espejo no se movía al mismo tiempo que yo. Yo parpadeaba. Mi reflejo no. Grité. Pero el grito no salió de mi boca. Solo en mi mente. Como si hubiera estado atrapada. Como si otra cosa hubiera tomado mi lugar por un instante. Me aparté del cuaderno de golpe. Jadeando. Sudando. El recuerdo se esfumó tan rápido como vino, pero me dejó con el pecho helado. Había sido real. Esa ceremonia existió. Llamé a Carlos al instante. Carlos, lo recuerdo. La grabadora, los símbolos. Yo era parte de eso. Lo hicieron conmigo. Él suspiró al otro lado de la línea. Lo imaginé. No iba a decirlo. Pero encontré un artículo escaneado en una base de datos de revistas médicas censuradas. Hay una fotografía. Salen 2 adultos y una niña. Yo. No se ve el rostro. Pero lleva una bata blanca. Y la nota al pie dice, primera prueba externa. Caso CM fallido. Camila Moreno. Sentí que el piso se me movía. Carlos continuó. Pero eso no es todo. El cuaderno tenía otra fecha escrita al final. Una muy reciente. ¿Cuál? El martes de la próxima semana. Está subrayada 3 veces. Y al lado, un nombre, Lucem Novae. Me quedé muda. ¿Qué significa? La luz del nuevo. Puede ser una metáfora. O, el nombre del siguiente intento. El siguiente intento. La nueva transición. ¿Crees que? Carlos no necesitó que terminara. Sí, Camila. Lo reprogramaron. Tus padres no se detuvieron. Y esta vez, tienen respaldo. No sabemos cuántos más están involucrados. ¿Y sabes dónde? Hay unas coordenadas. Las marqué en el mapa. Es una vieja propiedad en el bosque, a 40 minutos de la ciudad. Un antiguo sanatorio abandonado. Y entonces lo entendí todo. Ellos sabían que yo había huido. Sabían que fallaron. Y estaban preparando otra oportunidad. Solo necesitaban tiempo. Lara. Querían a Lara. A la mañana siguiente, fui a ver a Marta. Mi tía. Cuando le mostré el cuaderno, palideció. Lo hojeó con manos temblorosas, hasta detenerse en una hoja en particular. Este símbolo lo vi antes. Cuando vivía con ellos. Estaba tallado en una caja que escondían en su habitación. Nunca supe qué contenía. ¿Crees que aún la tengan? Si siguen con todo esto, no lo habrán destruido. Ellos no queman nada. No tiran nada. Lo guardan todo. Son acumuladores de secretos. Tomé su mano. Tía, necesito entrar de nuevo a la casa. Necesito pruebas contundentes. Algo que conecte directamente lo que están planeando con la organización. Si logramos eso, podríamos evitar que lo hagan. Podríamos arrestarlos. Marta me miró con una mezcla de miedo y orgullo. No eres la misma niña de antes. No. Ahora soy madre. Esa noche, no dormí. Pasé horas viendo a Lara mientras dormía. Recordando todos los detalles, su risa, sus dibujos mal hechos, las preguntas que me hacía a cada rato, ¿dónde van los sueños cuando terminan? Los árboles duermen de pie, ¿cómo se hace un arco iris? ¿Cómo puede alguien querer vaciar un alma así? A las 3:17 de la madrugada, recibí una notificación en el celular. Un correo. De una cuenta desconocida. Sin asunto. Solo un archivo adjunto. Lo abrí. Un video. Duraba 1 minuto con 43 segundos. En él, se veía una sala oscura. Una camilla en el centro. Luces rojas. Y una figura acostada. Una niña. No se le veían los rasgos. Pero llevaba puesto el mismo pijama de unicornios que Lara tenía puesto esa mañana. El mismo. El video terminaba con una voz, la de mi madre. Esta vez no fallaremos. Esta vez, no nos interrumpirá. Grité. Tiré el celular. Corrí al cuarto. Abrí la puerta. Lara no estaba. La ventana abierta. La cortina agitándose. El peluche en el suelo. Se la llevaron. Me arrodillé, sin aire. Y entonces lo supe, la fecha no era para un nuevo experimento. Era la fecha del final. Y empezaba ahora. El grito que salió de mi garganta esa noche fue inhumano. No era un grito de rabia ni de miedo. Era de pérdida. De desesperación total. De madre. Corrí por toda la casa como una loca, abriendo armarios, gritando el nombre de mi hija, revisando debajo de la cama, del sofá, de los muebles. Pero no había nadie. Ni un solo rastro. Solo su peluche tirado en el suelo, con la oreja rasgada, y un papel doblado cuidadosamente a su lado. Temblando, lo abrí. Decía, la voluntad no muere. Solo se desplaza. La carne se regenera. El alma permanece. Asterisco Lucem Novae. Martes, 22.
donde todo comenzó. No necesitaba más pistas. El antiguo sanatorio. El mismo que Carlos había marcado en el mapa. Las coordenadas exactas. Eso era donde todo comenzó. Carlos llegó 15 minutos después. Yo estaba en la calle, llorando, con los dedos manchados de tierra por haber escarbado como una salvaje bajo las plantas del jardín, buscando alguna señal de cómo se la llevaron. Camila, dijo, deteniéndose en seco al verme. Dios mío. ¿Qué pasó? Se la llevaron, jadeé. Estaba dormida, y se la llevaron. Me mandaron un video. Se la llevaron, Carlos. Le mostré el celular, la nota, el peluche. Él lo entendió todo al instante. Nos vamos. Ahora. Subimos al auto. Carlos conducía como si el asfalto le debiera respuestas. Yo no paraba de repetir su nombre en voz baja, como un mantra, Lara, 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 Lara. Cada minuto que pasaba, una parte de mí sentía que se estaba despegando de la realidad. Porque no era solo miedo. Era algo más profundo. Una sensación de que esta vez, si fallaba, no la recuperaría nunca. Ni viva. Ni muerta. Ni ella. Ni su alma. Llegamos al bosque poco después de las 9 de la noche. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, y una bruma espesa nos rodeaba mientras avanzábamos por el sendero de tierra. El sanatorio era una estructura monstruosa, abandonada hacía décadas. El portón oxidado colgaba de una bisagra. Las ventanas, rotas. El cartel medio caído decía, Sanatorio Nuestra Señora del Silencio. Ironía macabra. Entramos a pie. Carlos llevaba una linterna. Yo, una de las carpetas que había tomado de la casa de mis padres, como si ese papel viejo pudiera protegernos de lo que íbamos a encontrar. Avanzamos por el pasillo principal, con las linternas iluminando paredes cubiertas de moho y puertas de metal selladas por el óxido. El eco de nuestros pasos se mezclaba con un susurro lejano, como si el lugar respirara. Por aquí, dijo Carlos, apuntando hacia una escalera que descendía. Al llegar al sótano, el aire se volvió más denso. Apestaba a humedad, a tierra, y a algo más, incienso. Pero no uno común. Un aroma fuerte, casi dulce, que me hizo marearme. El mismo olor que había en la cocina de mis padres. Y entonces lo escuché. Una voz. Una melodía repetitiva, casi un canto. Lucem. Lucem novae. Porta nova, receptio. Sanguis non mentitur, Carlos apagó la linterna. Nos movimos en silencio, pegados a la pared, hasta que encontramos una rendija. Desde ahí, pudimos ver la sala. Había velas negras formando un círculo. Un símbolo pintado con tiza roja en el suelo. Y en el centro, una camilla. Lara. Mi hija. Estaba atada. Dormida. Con un suero conectado a su brazo. Sentí que el corazón me estallaba. Frente a ella, de pie, vestidos con túnicas negras, estaban mis padres. Mi madre sostenía un libro abierto, y leía en voz baja. Mi padre tenía en las manos el mismo frasco ámbar que yo había encontrado semanas atrás. A su alrededor, 4 personas más, encapuchadas. Uno de ellos hablaba en un idioma gutural, cada palabra más espesa que la anterior. Tenemos que entrar, le susurré a Carlos. Ahora. No, dijo él. Espera. Tienen guardias. No sabemos si están armados. No sabemos si... Es mi hija. Me levanté sin pensar. Carlos trató de sujetarme, pero ya era tarde. Entré corriendo a la sala, gritando como un animal herido. Lara. Todos se giraron. Mi madre me miró con una expresión que no olvidaré nunca. No fue de sorpresa. Fue de decepción. Como si yo hubiera arruinado algo sagrado. Camila, dijo ella con frialdad. Llegas tarde. Ya está en proceso. No deberías estar aquí. Aléjate de ella. Grité, empujándola. Mi padre trató de detenerme, pero Carlos entró detrás de mí, empujándolo contra una pared. Rompí la línea de velas. El símbolo se desdibujó bajo mis pies. Arranqué el suero del brazo de Lara. Ella se agitó. Gritó. Despertó. Mami. Lloró. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. La desaté con manos temblorosas, mientras Carlos peleaba con uno de los encapuchados. Otro sacó un cuchillo. Corrí con Lara en brazos. Un brazo me tomó del cabello. Era mi madre. Tú no entiendes, Camila. Esto es más grande que nosotras. Si no es ella, serás tú otra vez. Y esta vez no podrás resistirte. La miré a los ojos. No me importa si tienen 100 rituales. Si creen en la inmortalidad, en el alma o en el mismísimo demonio. Ella es mía. Y no van a tocarla nunca más. La empujé con toda mi fuerza. Cayó al suelo, golpeándose contra el altar improvisado. Carlos me abrió paso. Corrimos. Corrimos como nunca. Salimos al bosque, sin mirar atrás. Con Lara en brazos. Y el corazón en llamas. Esa noche, no regresamos a casa. Carlos nos llevó a un hotel fuera de la ciudad. Lara dormía entre nosotros, respirando con dificultad, pero viva. No me atrevía a cerrar los ojos. Porque aunque la había rescatado, sabía que ellos no se detendrían.
Sabía que esto aún no había terminado. El amanecer se coló por la ventana del hotel como si nada hubiera pasado. Como si la noche anterior no hubiera estado a segundos de perder a mi hija. Como si no hubiera visto a mis padres de pie frente a un altar, dispuestos a entregar el cuerpo de mi hija a una cosa sin nombre. Pero sí había pasado. Todo. Y ahora tenía que hacer lo que ellos no esperaban, hablar. Contarlo todo. Gritarlo al mundo. Carlos y yo sabíamos que no bastaba con huir. Ellos no se detendrían. No mientras su doctrina siguiera viva. No mientras siguieran creyendo que tenían derecho sobre los cuerpos de los demás. Y mucho menos, sobre mi hija. Vamos a quemarlos, dije con voz firme. Uno por uno. Carlos se sentó frente a su laptop y empezó a organizar todo lo que teníamos. Los documentos tomados del despacho de mi padre. Los análisis toxicológicos del frasco. El video del ritual. El cuaderno de Augusto Reinales. Las carpetas con fechas, nombres y símbolos. Y ahora, la grabación del rescate. Todo apuntaba a lo mismo, una red oculta. Una creencia disfrazada de ciencia. Una organización que utilizaba niños para traspasar almas. Y mis padres en el centro de todo. Carlos contactó a una periodista de investigación con la que había trabajado en el pasado, Marina Olmos, especializada en crímenes institucionales y cultos encubiertos. Ella no necesitó convencimiento. Apenas le enviamos los primeros archivos, respondió, necesito una entrevista con Camila. Esto puede cambiarlo todo. Estoy en camino. Esa tarde, Marina llegó al hotel. Era joven, inteligente, de mirada firme y voz pausada. Me preguntó si estaba segura. Si quería hacer público algo así. Si me quedo callada, los dejo respirar. Si hablo, les corto el oxígeno. Asintió. Y grabó. Durante 2 horas, le conté todo. Desde la infancia que pasé en una casa helada, la falsa reconciliación de mis padres, la mudanza, la confianza ciega, la frase detrás de la puerta, el intento de envenenamiento, el video, el rescate, el ritual, y la huida. Marina me escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminamos, solo dijo, vamos a hacer que se escuche. Hasta el último rincón. A la mañana siguiente, la historia estaba publicada. No solo en su portal de investigación, sino replicada por medios digitales, foros, grupos de derechos humanos, comunidades de víctimas. Una madre denuncia red de traspaso espiritual infantil en nombre de la inmortalidad. Acusa a sus propios padres de intentar sacrificar a su hija. Incluía fragmentos del video. Fotografías de los documentos. Audios. Testimonios del toxicólogo. Capturas del cuaderno. La reacción fue instantánea. Decenas de mensajes comenzaron a llegar. Algunos escépticos, otros indignados. Pero lo más importante, empezaron a aparecer otras víctimas. Madres. Padres. Hermanas. Personas que recordaban haber estado cerca de familias extrañas, que hablaban en términos similares, que desaparecieron tras una ceremonia, que callaron por miedo. La policía no tardó en contactarme. Y esa misma noche, emitieron órdenes de arresto contra Ricardo y Teresa Moreno. Mis padres. Pero no todo fue celebración. 2 días después, mientras intentábamos descansar en un departamento temporal que Marina nos consiguió, recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Un solo texto. Estás más cerca de lo que crees. Revisa tu entorno. No todos están contigo. Mi sangre se heló. Carlos revisó el celular. Luego revisó el lugar. Nada parecía fuera de lugar. Pero la duda estaba sembrada. A la mañana siguiente, Marina organizó una reunión con los investigadores del caso. Carlos y yo fuimos con Lara. Estábamos decididos a dar la cara. Había otros periodistas afuera del edificio. Nos protegían escoltas de seguridad. Cuando entramos, nos ofrecieron café, agua y una sala privada para esperar. Carlos salió a tomar una llamada. Yo me quedé sola con Lara en la sala. 5 minutos después, entró una mujer con bata blanca. Llevaba una carpeta en la mano. ¿Camila Moreno?, preguntó con una sonrisa cálida. Sí, ¿usted es del equipo forense? De la unidad de análisis. Vengo a tomar una declaración adicional, es rápida. Lara se aferró a mi pierna. La mujer se agachó para sonreírle. Hola, preciosa. ¿Puedo sentarme contigo un rato? Pero algo en sus ojos, algo, no encajaba. Esa sonrisa. Esa forma en que no parpadeaba. ¿Dónde está su credencial?, pregunté. Está en la carpeta. Ya te la muestro. Pero nunca lo hizo. En lugar de eso, metió la mano en el bolsillo de su bata. Y sacó un frasco. De vidrio ámbar. Exactamente igual al que ya conocía. Me levanté de golpe. Tomé a Lara en brazos. ¡Seguridad!, grité. La mujer se acercó. Rápido. Sin expresión. Tranquila, Camila. Esto no dolerá. ¿Quién eres? Soy el puente. El que faltaba. Justo cuando alzó el frasco, Carlos entró a la sala. La empujó contra la pared. Seguridad entró segundos después. La inmovilizaron. No dijo ni una palabra más. Y al revisar su bolso, encontraron una carta. Solo tenía una frase: si uno cae, otro toma su lugar. El ciclo continúa. Lucem novae vive.
Esa noche, entendí la magnitud de lo que habíamos tocado. No era solo mi familia. No eran solo mis padres. Era una red. Un culto. Una creencia viva. Y yo había encendido una guerra. Lara estaba segura. Por ahora. Pero yo no. Y en la sombra, alguien esperaba la última jugada. Dormimos con las luces encendidas y las maletas listas para salir corriendo. Aún así, el sueño no llegó. Lara se aferró a mí como si su cuerpito supiera que cualquier descuido podía ser el último. Carlos vigilaba la puerta con una taza de café frío entre las manos y el celular encendido, esperando noticias de Marina y de la policía. A las 4:12 de la mañana, el teléfono vibró. Era la inspectora Jimena Ríos, de la unidad especial que tomó el caso después de la publicación de Marina. Voz firme, sin adornos. Camila, ya tenemos órdenes de allanamiento. Tus padres están prófugos, pero el cuaderno de Reinales, ese que te entregó, cifra una ubicación más. No es el sanatorio. Es tu antigua casa. Hay registros de entregas recientes a esa dirección, cajas, frascos, papel fotográfico. Creemos que la sala original sigue ahí, oculta. Me mordí el labio hasta sangrar. Donde todo comenzó, decía la nota que dejaron junto al peluche de Lara. Claro que era mi casa. Siempre fue mi casa. Quiero estar, dije. No es recomendable. Mi vida entera ya no es recomendable. Voy. Acordamos un plan. Marina se llevaría a Lara a un refugio temporal de la fiscalía, sin teléfonos, sin rutas previsibles. Carlos y yo entraríamos con la inspectora Ríos y su equipo. Colocaron un localizador en mi muñeca y un botón de pánico. Yo no era policía, pero era la única que reconocería los símbolos, la habitación, la caja, el espejo. El origen. En el auto, de camino, Carlos habló por primera vez en horas. Si algo sale mal, corres. No mires atrás. No va a salir mal, dije, sin creerme del todo. Prométemelo, Camila. Lo prometo. El barrio me recibió con el mismo silencio educado de siempre. El jardín perfecto. El portón sin marcas. La casa igual de pulcra que en mis recuerdos, como un escenario que espera a los actores para la función final. La policía forzó la cerradura en segundos. Entramos. El olor dulzón me golpeó como una bofetada de otra vida. Lavanda vieja y algo metálico. Despacho, susurré. Cruzamos el pasillo como sombras. La inspectora levantó el puño y 2 agentes se adelantaron. El despacho de mi padre estaba cerrado otra vez, pero la llave seguía donde la había encontrado, pegada al reverso del portarretratos con mi foto infantil. Abrimos. Nada parecía movido. El archivador, el escritorio, los libros en latín. Pero esta vez yo sabía dónde mirar. En la biblioteca, tercer estante, el lomo sin título. Tiré. El estante se corrió con un gemido. Detrás, una puerta oculta. Un pasillo angosto. Escalones. El olor se volvió más intenso. Bajamos. La sala era más pequeña que en mis recuerdos, pero idéntica en esencia. El espejo con marco tallado, la mesa con el grabador antiguo, una caja con símbolo en relieve. Velas. Tiza roja. Y, en una esquina, el marco de una camilla cubierto con una sábana. No toquen nada, indicó Ríos. Me acerqué al espejo. Me vi a mí misma, pero por un instante, lo juro, mi reflejo parpadeó con medio segundo de retraso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aquí lo hicieron conmigo, dije. Aquí me apagaron, y me encendieron. La primera vez. La inspectora abrió la caja con guantes. Dentro, frascos numerados, recortes, fotografías veladas, 3 pulseras infantiles con nombres grabados, un listón de cabello atado con hilo rojo, y una libreta de tapas negras. Ríos la hojeó. Es un registro. Fechas, dosis, resultados. Levantó la mirada. Esto es suficiente para una cadena perpetua. Un zumbido eléctrico cruzó la sala. Las luces del pasillo parpadearon, y se apagaron. ¡Arriba!, gritó un agente. Pasos. Puerta. Un arrastre. Sombras en la escalera. Mi pecho se cerró. Los vi antes de que los reflectores de la policía encendieran la noche. Mi madre, mi padre y Augusto Reinales. Detrás de ellos, 2 encapuchados. Mi madre llevaba una caja metálica. Mi padre, un maletín. Camila. Dijo mi madre con un suspiro cansado. ¿Sabes lo difícil que es ver a una hija desperdiciarse? La inspectora levantó el arma. Teresa y Ricardo Moreno quedan detenidos por bajen el arma, dijo Augusto, alzando la mano con la calma de un cirujano geriátrico. Harán ruido. Y el ruido asusta lo que no ven. Al suelo, ordenó Ríos. No obedecieron. Fue mi padre quien habló, con esa voz seca que de niña me callaba los huesos. Camila, escucha. Aún puede arreglarse. Aún puede ser útil. ¿Útil, para quién?, pregunté, helada. Para él, susurró mi madre, con devoción. No entiendes nada. Eres portadora. Desde niña. Lo sentimos en ti. Lo vimos en tus sueños. Él vive en fragmentos en tu sangre. Solo necesitamos traspasarlo completo. Ah, Lara. Tú quedarías libre. Por fin te aliviarías. Mis manos temblaban. La inspectora dio un paso al frente.
Los encapuchados hicieron lo mismo. Todo explotó a la vez. Un agente intentó reducir a mi padre. Uno de los encapuchados lanzó un golpe con algo metálico, el maletín cayó al suelo y se abrió. Viales, jeringas, un grabador digital, una máscara de anestesia. ¡Atrás!, gritó Ríos. ¡Atrás o disparamos! Augusto sonrió. Ni un parpadeo. ¿De verdad creen que las balas detienen un credo? Me miró a mí. Solo a mí. Camila, ¿recuerdas la frase? Receptio voluntatis in carne nova. La cabeza me estalló como con fiebre. Las paredes parecieron respirar. El espejo vibró. Escuché el coro de voces superpuestas que conocí siendo niña. Carlos me sujetó del antebrazo. Mírame. Mírame a los ojos. Estás aquí. No vuelvas ahí. Mi madre avanzó un paso, y la máscara colgó entre sus dedos. Déjanos terminar, hija. Después no dolerá. Te lo prometo. Sentí que una parte de mí quería ceder. No por devoción, sino por agotamiento. Por dejar de pelear, por dormir sin pesadillas, por silencio. Y entonces vi la pulsera en la caja. El nombre grabado en letras minúsculas, Isabela. Y encima, un mechón de cabello atado con hilo rojo. No fui yo la que movió el cuerpo. Fue algo más antiguo, más animal, más madre. No. Mi voz salió baja, pero cortante. Hoy no vuelven a apagarme. Pisé el círculo de tiza. Lo deshice con el tacón, como había hecho en el sanatorio. Y me lancé hacia la mesa. Encendí con un mechero una de las páginas del cuaderno negro que Ríos había sacado. La llama trepó el papel con hambre. No. Chilló mi madre. Eso no se quema. Se quema, pensé. Todo se quema. Mi padre vino hacia mí. Vi el brillo del bisturí justo antes de que me alcanzara. Carlos se interpuso. El bisturí le abrió el hombro. Cayó de rodillas. Estoy bien, dijo con los dientes apretados. Corre. Todo ocurrió en fotogramas, la inspectora forcejeando con uno de los encapuchados, Augusto abriendo el maletín para cargar una jeringa, mi madre alzando la máscara, mi tía Marta entrando por la escalera como un rayo. No sé cómo nos siguió, no sé cuándo llegó, con una barra de hierro en las manos. ¡Déjenla!, gritó. Se abalanzó sobre mi padre. Él giró. El cuchillo describió un arco que aún veo en sueños. Fue un instante. Fue para mí. Marta se puso delante. El acero le hundió el costado. Tía, dije, sin aire. Ella me miró con una paz extraña mientras la sangre le manchaba la blusa. No vuelvas a dejarla, susurró. Ni a ella, ni a ti. Y cayó en mis brazos. Algo se quebró por fin. No en mí. En el cuarto. El espejo estalló sin que nadie lo tocara. El vidrio se fue al suelo como una lluvia helada. Las velas se apagaron a la vez, como si una boca gigante soplara desde el sótano del mundo. Augusto perdió por primera vez la calma. Retrocedió. La jeringa tembló en su mano arrugada. No entiendes lo que hiciste, dijo, no sé si a mí o al aire. Cuando rompes el umbral, lo que está entre busca otro hogar. Le arrojé el cuaderno ardiendo. Golpeó su pecho y lo obligó a soltar la jeringa. La inspectora Ríos activó su radio y entró el equipo. Gritos. Órdenes. Brazos torcidos a la espalda. Esposas. El metal sonó a justicia. Mi madre sonrió. Es lo último que pensé que haría. Sonrió como cuando yo tenía fiebre y me negaba agua para que mi cuerpo aprenda. Sonrió con los ojos húmedos. Vas a despertarte un día, Camila, y vas a escucharlo llamar otra vez. Ninguna llama quema un nombre. La inspectora la arrastró fuera. Mi padre dejó de resistirse cuando vio la sangre de Marta en mis manos. No sé si se quebró, si se vació, o si por primera vez entendió que no nos pertenecíamos. Augusto intentó huir por el pasillo. Un agente lo derribó con una sola embestida. Cayó de lado, y el vial que llevaba en el bolsillo se hizo añicos. Cristian, el paramédico del equipo, se lanzó a neutralizar la sustancia. Reinales miró el techo como si esperara que del yeso brotara la salvación. ¿Cómo se llama?, le pregunté, arrodillada junto a él. Dime el nombre. Dímelo, Augusto. Me sostuvo la mirada. Y, por primera vez, vi miedo. No hay nombres donde vamos, susurró. Solo hambre. Se lo llevaron. A Marta la subieron en camilla. Me dejó la mano helada cuando se cerraron las puertas de la ambulancia. De lo siguiente recuerdo flashes. Las declaraciones con la fiscalía, el llanto seco cuando vi a Lara correr hacia mí desde la sala del refugio y se me colgó del cuello repitiendo mamá, mamá, mamá como si esa palabra fuera un hechizo. La crónica de Marina con cada documento, cada foto, cada análisis. La rueda de prensa de la inspectora Ríos anunciando la desarticulación de una red de traspaso espiritual que operó por décadas bajo la fachada de prácticas alternativas, con 15 detenidos y 3 países cooperando. A Marta la operaron de urgencia. No sobrevivió. No hubo tiempo para una despedida larga. Apenas pude rozarle la frente, prometerle que Isabela sabría por fin la verdad, que su nombre no sería otro objeto en una caja. El juez ordenó exhumaciones. Vinieron otras madres. La sala estaba llena de nombres que nunca debieron ser ceniza. Meses después, declaré en el juicio. Mis padres no me miraron. Augusto sí. Tenía los ojos opacos.
A veces, alzaba la cabeza como si escuchara un coro que nadie más oía. El tribunal leyó una sentencia que no reparó nada, pero puso un muro entre nosotras y ellos por el tiempo que dura la ley. Marina escribió un libro. Carlos volvió a trabajar después de otra cirugía en el hombro. Cuando me preguntó si me guardaba rencor por haberme arrastrado a la guerra, le respondí que me salvó 2 veces, y que la deuda que tengo con él no se paga en esta vida. Nos mudamos a otro barrio, otro colegio, otro parque. Lara dibuja casas con ventanas grandes y mamás con capas. Me hace reír. A veces me pregunta por la tía Marta de las manos tibias. Le digo que nos mira desde las bugambillas del balcón. Y que las flores entienden las promesas que dejamos a medias. Por las noches, cuando todo está quieto, me siento en la mesa y escribo. No para volver a abrir heridas, sino para dejar un mapa a las que vengan detrás. Un mapa con símbolos que ya no asustan, con puertas que ya no se abren. A veces, si la casa está demasiado silenciosa y el reloj hace ese ruido que corta, creo escuchar un susurro. Una sílaba apenas, un latido antiguo. Me detengo. Respiro. Pongo la mano sobre mi pecho, donde antes vivía el invierno. Y digo en voz alta, para mí y para la niña que fui, no. Aquí no. Aquí ya no. Apago la luz. Me meto a la cama con Lara. Le beso la frente. Ella sonríe dormida. Y por primera vez, en mucho tiempo, el silencio de la casa no me asusta. Es paz. Es vida. Y es nuestra.